Buenas noches, acá estamos de vuelta para continuar con nuestra catequesis sobre los sacramentos o bien sobre la liturgia de la Iglesia, siempre buscando profundizar en la fe de la Iglesia, ¿no? Lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia nos enseña, lo que la Iglesia nos transmite acerca de los sacramentos y de su liturgia. Como siempre, nuestra guía es el Catecismo de la Iglesia Católica. De ahí vamos sacando nuestros temas. Ahí vamos intentando profundizar un poco en lo que nos dice el Catecismo. Mientras vamos arrancando, vamos a repasar un poquito de lo que ya hemos hablado la semana pasada, concentrándonos ya más en los sacramentos. En las primeras charlas estuvimos hablando un poco de la liturgia en general, algunas cosas, y ahora empezamos a hablar más específicamente de los sacramentos de la Iglesia, sus 7 sacramentos. Y estamos en una parte que el Catecismo titula el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia, es decir, como el misterio pascual de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, se hace presente en sus sacramentos. Y habíamos empezado esta parte en la cual el Catecismo dice que vamos a ver algunas cosas comunes a todos los sacramentos desde el punto de vista doctrinal. Son sacramentos de Cristo, son sacramentos de la Iglesia, son sacramentos de la fe, de la salvación y de la vida eterna. Los 2 primeros puntos los tratamos el miércoles pasado. ¿En qué sentido los sacramentos son sacramentos de Cristo? ¿En qué sentido son sacramentos de la Iglesia? Recordémoslo muy brevemente, son sacramentos de Cristo porque Cristo los instituyó y porque Cristo continúa actuando por medio de ellos. Son sacramentos de la Iglesia porque la Iglesia los recibe de Cristo y porque la Iglesia los administra y también los discierne. Hoy toca ver qué significa que los sacramentos sean sacramentos de la fe, de la salvación y de vida eterna. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, ahora sí, rezando, poniendo en manos de la Virgen Santísima este pequeño encuentro. Estamos en las vísperas de una fiesta muy linda de la Virgen, la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a pedirle a ella que nos acompañe y por supuesto vamos a invocar al Espíritu Santo, que justo hoy en el Evangelio leíamos, ¿no? Es el que nos guía hacia la verdad toda entera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos los que están saludando. Hola, Vitautas, Olga, Teresa Isabel, Juan Víctor, Alejandra y todos los que están por ahí. Bueno, vamos a nuestro tema entonces. Sacramentos de la fe. ¿Sí? La Iglesia en el Catecismo nos dice esto. Estamos en los números, para que se ubiquen si a alguno le interesa. En los párrafos, empezamos con el párrafo 1122. Hola Gabriela también, buenas noches. ¿Qué significa que los sacramentos de la Iglesia sean sacramentos de la fe? Bueno, vamos a recordar un par de cositas que encontramos en la Sagrada Escritura. Siempre, y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, siempre buscamos el fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios, ya sea en la Sagrada Escritura, ya sea en la tradición apostólica. Bueno, vamos a leer de la carta a los Romanos un versículo, Romanos 10,
versículo 17, donde San Pablo nos habla justamente de la fe y de cómo nace la fe. ¿Sí? Romanos 10, 17 dice así: la fe nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. La traducción en latín dice fide ex auditu. ¿Sí? La fe nace de lo que se oye o lo que otro predica. Y esta predicación viene hecha en virtud de la palabra de Cristo, dice San Pablo. Ahora bien, cuando Jesús envía a su iglesia a predicar, ¿sí? Podemos ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, por poner un ejemplo. Cuando Jesús envía a la iglesia a predicar, la envía a evangelizar, pero también dice esto que voy a leer ahora. ¿Sí? Mateo 28, versículos 19 y 20. Es Jesús resucitado unos momentos antes de subir a los cielos. Le deja esta misión a sus apóstoles y a la iglesia. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mando. O sea que este envío de Jesús, esta misión de hacer discípulos, ojo con el proselitismo, ¿qué vamos a decir ahí de proselitismo? Bueno, no importa, no es nuestro tema, llamémoslo apostolado. Esta misión tiene un doble aspecto: bautizar y enseñar. Por eso el catecismo nos enseña que la misión sacramental está incluida en la misión de evangelizar. Jesús envía a predicar, Jesús envía a enseñar, pero también a bautizar, es decir, a comunicar la gracia de Dios por medio de los sacramentos, de los cuales el primero, la puerta, ya lo vamos a ver cuando toque hablar del sacramento del bautismo, es justamente el sacramento del bautismo. ¿Sí? Entonces, primero recordemos esto. ¿Sí? La misión sacramental está implicada, dice así textualmente el catecismo, en la misión de evangelizar. O sea que el anuncio de la palabra y la misión sacramental son inseparables, inescindibles. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es primero? Como cuando uno se pregunta, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿La fe o los sacramentos? Y vamos a tomar una frase citada por el Catecismo, que es del Concilio Vaticano II, de la Sacrosanctum Concilium. Acuérdense que este es un documento del Vaticano II sobre la liturgia, clave para estas cuestiones litúrgicas, sobre todo en nuestros tiempos, que dice así: ¿sí? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen, la alimentan y la expresan. Por eso son sacramentos de la fe, dice Sacrosanctum Concilium número 59. Entonces, por un lado, la fe viene antes que el sacramento. El sacramento supone la fe. Así lo dice el catecismo también refiriéndose al bautismo, por ejemplo. El bautismo supone una fe, no perfecta todavía, sino una fe que está llamada a madurar, que si no es la fe del niño, porque todavía no tiene uso de razón, es la fe de los padres y la fe de la iglesia. Pero primero viene la fe. Los sacramentos suponen la fe. Pero al mismo tiempo, los sacramentos fortalecen, nutren nuestra fe. Segunda cosa que hay que decir. ¿Sí? La suponen, pero también la alimentan. Por eso, un cristiano, un católico que no tenga vida sacramental, a la larga va a ir perdiendo al menos el fervor de la fe y a la larga también la fe. Por eso, y acá volvemos a un tema que es muy trillado, si se quiere, ¿sí? Pero que es, por ejemplo, el tema de la misa de los domingos. Uno escucha decir, bueno, hay tanto que van a misa y al final hacen tantas cosas malas. No lo vamos a negar. Tal vez no sean tantos
como se dice por ahí, esto tal vez suene más a excusa de aquellos que no quieren ir a misa, pero lo que sí es cierto, que sin la misa, sin la Eucaristía, que es el más grande de todos los sacramentos porque contiene al mismo Jesucristo, no se vive cristianamente, no se sostiene la fe. ¿Sí? Por eso la fe se alimenta de los sacramentos. Y por otro lado, en tercer lugar, los sacramentos suponen la fe, ¿sí? Los sacramentos fortalecen, alimentan la fe, pero también los sacramentos, y acá hablamos de la parte más ritual de la celebración, de la ceremonia, expresan la fe de la Iglesia. Por eso también dice el Catecismo que cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida. Y acá mencionamos un principio teológico que en latín se expresa así: lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa? La ley de la oración es la ley de la fe. Es decir, la ley de aquello que se reza o lo que se ha de rezar es la ley de aquello que se cree. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la oración de la Iglesia universal de todos los tiempos, eso es la liturgia. ¿Sí? La liturgia es la oración de toda la Iglesia, no de una persona, no de un grupo particular. Cuando hablamos de la oración de la Iglesia, de la liturgia, como estamos diciendo, estamos encontrando ahí en la liturgia un nexo, un testimonio, un testigo de la tradición apostólica. Por eso, en la forma que tiene la Iglesia, en los modos, en los signos que usa la Iglesia para celebrar su liturgia, celebrar sus sacramentos, también la Iglesia da a entender cuál es su fe, qué es lo que cree y qué es lo que cree en particular con cada uno de esos sacramentos. Y por eso los sacramentos expresan la fe. Lex orandi, lex credendi. Esto tiene un par de consecuencias prácticas que las señala acá el Catecismo. Los sacramentos, por ende, como consecuencia de todo esto que vamos diciendo, suponen, nutren, expresan la fe, tienen también un fin instructivo. Y esto también lo dice Sacrosanctum Concilium. A veces nosotros en la liturgia, en nuestras celebraciones, queremos descubrir la pólvora, ¿sí? Agregarle signos que no sabemos de dónde vienen, o gestos, como se dice ahora, cuando ya la misma riqueza de la liturgia es enorme y es catequética. Esta es una dimensión de la liturgia y de los sacramentos que hay que tener presente. ¿Sí? Los mismos sacramentos bien celebrados. ¿Qué significa bien celebrados? Como la Iglesia manda, son catequesis. Basta recordar, por poner un ejemplo, el hermoso rito del bautismo, ¿sí? O los distintos ritos que componen la celebración del bautismo, que es un resumen espectacular de lo que es la vida cristiana, de lo que significa ser hijo de Dios, de lo que hace la gracia del sacramento del bautismo en aquel que es bautizado. Entonces, perdón que lo repita, pero tal vez sirva para que ustedes se lo acuerden. ¿Sí? Los sacramentos suponen la fe, la alimentan, la expresan. Por lo tanto, los sacramentos y la liturgia también tienen un fin instructivo, es catequética, enseña. Y por otro lado, segunda consecuencia práctica, nadie puede hacer lo que quiera con la liturgia de la Iglesia, ¿sí? O con los sacramentos. Y acá déjenme leer un párrafo del Catecismo, ¿sí? Que es el párrafo 1125, que lo voy a leer entero, despacito, porque es importante, y lo leo, aunque sea un poco aburrido escuchar una lectura, por la precisión. Dice así: por eso, por todo lo que venimos diciendo, la relación que hay entre los sacramentos y la fe, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Ni el ministro ni la comunidad pueden modificar o manipular los ritos sacramentales. Y fíjense lo que sigue. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia, ¿quién es la suprema autoridad de la Iglesia? El Papa y los obispos en comunión con el Papa, no puede
cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. O sea que, fíjese, y lo dice el Catecismo, párrafo 1125, ni el ministro, pongámosle un sacerdote, párroco, ni la comunidad, ni el Papa pueden manipular o cambiar arbitrariamente la liturgia de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque la liturgia es de la Iglesia, de toda la Iglesia. Y acá viene bien recordar algo que decía el cardenal Ratzinger cuando todavía era cardenal, que decía lo siguiente, para entender bien también el rol del sumo pontífice en estas cuestiones y otras. Ratzinger decía así, el sumo pontífice, es decir, el Papa, no es un monarca absoluto cuya voluntad tenga valor de ley. O sea, el Papa no es como esos reyes absolutos que hubo en una época de la historia de la Iglesia, un Luis XV, Luis XVI o no sé cuánto, que decía, esto es así porque lo quiero yo. No es así la autoridad del Papa. Y sigo citando a Ratzinger. Su autoridad, es decir, la del romano pontífice, le viene de ser la expresión de la tradición de la Iglesia. Es muy fuerte. Vamos adelante, pero es muy fuerte lo que dice Ratzinger ahí. Y la autoridad del Papa no viene de su arbitrio, sino que tiene autoridad en la medida en la que es el eco de la tradición de la Iglesia. Es una tradición viva, es una tradición que se va encarnando en los tiempos, en las culturas, pero es la tradición apostólica, con mayúsculas, en fin. Entonces, eso para decir por qué los sacramentos son sacramentos de la fe y cuál es la relación entre la fe y los sacramentos. Vayamos al segundo punto importante de esta charlita. Los sacramentos para la Iglesia también son sacramentos de la salvación. ¿Y esto qué significa que sean sacramentos de la salvación? Nosotros sabemos que la salvación viene por Jesucristo. Eso está fuera de discusión. Jesús dice en el Evangelio de Juan, nadie va al Padre si no es por mí, solo por poner una cita. La salvación viene por la gracia. Tocará en algún momento profundizar qué es esta gracia de la que tanto se habla y sobre todo al hablar de los sacramentos. Por eso los sacramentos, en primer lugar, son necesarios para la salvación. Así como el bautismo, la Eucaristía, son los casos más evidentes. Por eso los llamamos sacramentos de salvación, porque nuestra vida cristiana, nuestra salvación eterna, pasa por nuestra vida sacramental. Por eso son fundamentales. ¿Saben? No hay que reducir la vida cristiana a la vida sacramental. Eso sería una especie de sacramentalismo, como lo llaman algunos. Pero por otro lado, no nos olvidemos, no nos vayamos de un extremo al otro, que la vida cristiana es la vida de la gracia que se desarrolla en nosotros. Es la vida de los hijos de Dios, es la vida nueva, este nacer de nuevo, del cual habla Jesús con Nicodemo en el Evangelio de San Juan. Y esa vida a nosotros nos llega por los sacramentos. Por eso los sacramentos son sacramentos de salvación. Y por eso es muy importante recordar cuál es el fundamento de la eficacia de los sacramentos. O sea, ¿qué significa esto? ¿En qué sentido los sacramentos son eficaces? ¿Y por qué son eficaces? Algo es eficaz cuando logra el objetivo que se propone, algo o alguien. Algo es eficaz cuando produce el fruto esperado. Bueno, ¿cuál es el fruto de los sacramentos? El fruto de los sacramentos es la gracia. Por eso, dice el Catecismo también, celebrados dignamente, los sacramentos confieren la gracia que significan. ¿Y por qué? Porque es el mismo Jesucristo el que está actuando en cada uno de sus sacramentos por medio del ministro
que administra ese sacramento. ¿Sí? Acá el catecismo dice, leo un poquito, es Jesús el que bautiza, es Jesús el que actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Podemos leer un poquito en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 12, donde Jesús, durante la noche de la última cena, esto lo vamos recordando en estos días, últimos días del tiempo pascual, le dice a los discípulos algo que también es muy, muy fuerte. Miren que se me cayeron todos los machetes. Ahora vamos a ver si me encuentro. Juan 14, 12, dice así. Dice, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Fijémonos lo que dice acá Jesús. El que cree en mí hará obras mayores que yo, dice Jesús. Santo Tomás de Aquino, comentando este versículo del Evangelio, dice, bueno, esto se cumplió, por ejemplo, cuando los apóstoles hacían milagros, Pedro y Juan, están los Hechos de los Apóstoles, con su sola sombra, dice de los Hechos de los Apóstoles, que la gente se acercaba a Pedro y a Juan y querían que su sombra, entre comillas, los toque para ser sanados. Bueno, eso de Jesús en ningún lugar del Evangelio se lee que haya hecho milagros con su sombra, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces ahí se cumple que Juan y Pedro hicieron milagros más grandes que Jesús, pero por el poder de Jesucristo. Como cuando mismo Pedro y Juan, ¿sí?, obran ese milagro con esa persona, con ese mendigo que estaba paralítico, y le dicen, nosotros no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. O sea que Jesús comunica este poder a sus apóstoles, ¿sí?, y este poder es eficaz por Jesucristo. No por el mérito o por la santidad del apóstol. En el mismo Evangelio de Juan, si vamos un poquito más adelante, vamos al capítulo 20, versículo 23, cuando Jesús resucitado se le aparece la tarde de Pascua a los discípulos y les dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. O sea, le está dando el Espíritu Santo y un poder tremendo a los apóstoles, que es el de perdonar los pecados. Y uno escucha esto y enseguida viene en mente esa reacción de los fariseos. ¿No? Pero ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Es verdad. ¿Sí? Es Dios el que perdona los pecados. Es Jesús, el Hijo de Dios, que perdona los pecados por medio de sus ministros. Por eso, y esto hay que tenerlo muy presente, y es enseñanza de la Iglesia, es verdad de fe, los sacramentos son eficaces por el poder de Cristo y de su Espíritu, independientemente de la santidad personal del ministro que los celebra. Esto es muy importante. Puede ser un santo sacerdote, puede ser un sacerdote pecador o un sacerdote en pecado, pero, por ejemplo, la Eucaristía se celebra. No hay más o menos Eucaristía según sea más o menos santo el sacerdote que la celebra. No me acuerdo quién decía, no sé si fue un papa, que lo mismo pasa el agua por un caño de oro que por un caño de bronce. Y esto es lo que también, acá nos ponemos un poquitito técnicos, si quieren, ¿sí?, y usamos otra expresión medio rara, ya hemos mencionado eso del ex orandi, lex credendi, y decir esto, ¿no?, que la eficacia de los sacramentos pasa no por la santidad del ministro que los celebra, sino por el poder y la acción de Jesucristo y del Espíritu Santo, es decir que los sacramentos son eficaces, y acá viene la palabra rara, o la frase rara, ex opere operato. Ex opere operato. ¿Qué quiere decir esto? Por la misma obra que se obra, por la misma acción que se realiza. Siempre que haya un ministro válidamente ordenado y se haga lo que la Iglesia quiere hacer con la intención que tiene la Iglesia,
el sacramento se realiza. Pero, y última aclaración que hacemos antes de terminar con esto y dar espacio a sus preguntas o comentarios, pero una cosa es la eficacia del sacramento, o sea que se haga, digámoslo así para entendernos, que se haga presente la gracia significada por cada sacramento, y otra cosa son los frutos que el sacramento o bien la gracia produce en quien participa de ese sacramento. Jesús en el Evangelio, hablando de la palabra, en la parábola del sembrador, dice, nosotros sabemos por la Escritura, por ejemplo, lo dice San Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz, ahí está, la palabra de Dios es eficaz. ¿Sí? Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve a él sin producir sus frutos, pero también Jesús nos dice en la parábola del sembrador que depende del tipo de tierra en la cual cae la semilla, para que esa semilla pueda dar o no dar frutos. Bueno, algo análogo pasa con la gracia de los sacramentos. Si la gracia está, la gracia se hace presente, pero los frutos dependen de las disposiciones de la persona que recibe ese sacramento. Pongamos un ejemplo y con esto termino. Pensemos en el sacramento de la Eucaristía. Pensemos en la comunión, o sea, en el hecho de recibir nosotros el cuerpo de Cristo realmente presente en la Eucaristía. Hay un sacerdote que celebra la misa, toma el pan, toma el vino, pronuncia las palabras de Jesús en la última cena, será santo, será pecador, será mediocre, será un chanta, pero cuando el sacerdote toma el pan y pronuncia las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, ese pan ya no es pan, empieza a ser el cuerpo de Cristo. Ahí está realmente presente Jesucristo. Ahí hablamos esa es la eficacia ex opere operato del sacramento. Ahora bien, cuando el sacerdote o el diácono o el ministro de la comunión le da la comunión al que lo recibe, ¿sí? Ahí está Jesús, pero los frutos que esa comunión produce en mí dependen de cómo lo recibo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de disposiciones? Bueno, de la atención, de la devoción, de la fe. Pongamos, por ejemplo, algo más notorio y más evidente, que es el estado de gracia. No es lo mismo recibir el sacramento, la Eucaristía, la comunión, en gracia de Dios, que recibirla en pecado mortal. No es lo mismo. Y volviendo a Santo Tomás, y esto está en la secuencia de Corpus, que dentro de unas semanas vamos a estar celebrando, Santo Tomás de Aquino dice, hablando del misterio del sacramento de la Eucaristía, ¿sí? Que es presencia real de Jesucristo. Él dice, buenos y malos al par, la toman con suerte dispar. Para unos es vida, muerte para otros. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Sí? El que bebe indignamente, que come indignamente el cuerpo de Cristo, se hace reo del cuerpo de Cristo. El que come sin discernir el cuerpo de Cristo, come su propia condenación. Es un tema para tenerlo muy presente. Entonces, una cosa es la eficacia ex opere operato del sacramento, que viene del poder de Cristo y que actúa siempre que estén dadas estas condiciones, ¿no? Que se haga lo que dice la Iglesia que hay que hacer, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Una cosa es la eficacia ex opere operato, y otra cosa son los frutos del sacramento, que dependen de las disposiciones de la persona que lo recibe. Bueno, hasta ahí. Queda un puntito, pero me lo reservo para cerrar. Por eso me gustaría ahora, no digo escucharlos, porque no los escucho ni los veo, pero sí me gustaría por lo menos leer sus comentarios o preguntas o dudas o objeciones que quieran compartir en estos minutos que nos quedan. Rebobinemos. Bueno, sí, me parece que todo lo que estamos acá somos más o menos grandes y sabemos lo que es rebobinar, ¿no? Porque si vos le decís a un chico más chico hoy, rebobinemos, no creo que entienda.
No sé si sabrán lo que es un cassette. Bueno, perdón la digresión, pero rebobinemos un poquito, volvamos al principio de lo que hemos hablado hoy. Hemos hablado de los sacramentos como sacramentos de la fe, como sacramentos de la salvación. Son sacramentos de la fe. Recordemos esta expresión de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Porque la suponen, porque la nutren, porque la expresan. Por eso los sacramentos de la Iglesia son sacramentos de la fe. Y al mismo tiempo, y por otra parte, ¿sí? Vimos lo que dice el Catecismo acerca de los sacramentos como sacramentos de la salvación, porque para los que creemos en Jesús, nuestra salvación pasa por recibir la gracia de los sacramentos, que nos une a Jesús y a su misterio pascual, y por lo tanto los sacramentos son eficaces ex opere operato, pero dan fruto según las disposiciones del que los recibe. Bueno, hay un aspecto más, yo espero, si hay algún comentario, pero si no voy avanzando despacito. Hay un aspecto más del cual habla el Catecismo, en esta parte que es lo común a los 7 sacramentos desde el aspecto doctrinal, que es lo que podríamos llamar la dimensión escatológica de los sacramentos. Si por ejemplo nosotros vamos a la primera carta a los Corintios, ahí apareció un sacramento, perdón, ya estamos quemados. Apareció un comentario. Hola Vanessa, dice Vanessa, gracias por esta explicación, por eso es tan necesario el sacramento de la confesión, para recibir lo más dignamente posible a Jesús Eucaristía. Absolutamente de acuerdo, sí. El cardenal Ratzinger, Papa, en su libro Jesús de Nazaret, cuando comenta episodio de la Última Cena, dice algo que es muy llamativo, por lo menos yo no lo había leído ni encontrado en otro lugar, ¿no? Sobre el gesto del lavatorio de los pies que hace Jesús. Y un poco la idea es esta, que antes de sentarse a comer hay que lavarse. Y eso es lo que hace Jesús. De hecho, cuando Pedro le dice que vos no me vas a lavar, Jesús le dice, si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo. Y bueno, uno cuando recuerda estas cosas recuerda a su mamá, que siempre, cuando era chico y no tan chico ahora también, antes de comer te dice, anda a lavarte las manos, ¿no? Por eso es todo un tema. Ya en algún momento hablaremos de la Eucaristía, ¿sí? Pero hay que prepararse para recibir dignamente la Eucaristía, aunque en realidad nunca vamos a ser dignos de la Eucaristía. Es muy importante lex orandi, lex credendi. Lo que la Iglesia nos dice, o nos hace decir, lo que repetimos nosotros como Iglesia, lo que decimos como Iglesia, antes de cada comunión. Yo no soy digno de que entres en mi casa, son las palabras del centurión, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quién es digno de la Eucaristía? Nadie. Nadie. ¿Verdad que nadie? Y por algo la Iglesia quiere que lo recordemos antes de cada comunión. ¿Sí? No soy digno de que entres en mi casa. Pero por otro lado, Jesús nos hace dignos. Jesús que nos purifica. Es como cuando San Pedro ve el milagro de la pesca milagrosa y le dice, aléjate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dice, yo te haré pescador de hombres. ¿Sí? La reacción humana es alejarse al ver los pecados, pero Jesús llama igual, y Él es el que transforma. Por eso no hay que descuidar, por eso son 2 sacramentos que van juntos, ¿no? La confesión y la Eucaristía. Bueno, ya hablaremos, Dios mediante, más adelante sobre esto, sobre qué significa recibir dignamente la Eucaristía. ¿Sí? Ya lo vamos
Alicia dice, ¿qué tal Alicia? Dios sabe que cada día intentamos ser dignos. Bueno, sí, si realmente lo intentamos, Dios lo sabe, pero no alcanza con intentarlo. El único digno delante de Dios es su Hijo. Por eso Él es el que nos purifica. Gonzalo, buenas noches. Acá hay otro comentario muy bueno. Dice, es interesante cómo tiene dimensión individual y eclesial cada uno de los sacramentos. A veces pensamos que es solo algo individual. Sí, por supuesto. ¿Sí? A veces yo, en el resumen o en el apuro, por decir al menos las cosas más importantes, algunas cosas van quedando en el tintero, pero gracias por este comentario. Catecismo dice, lo estoy leyendo acá textualmente, el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Dice eclesial, o sea, por eso acá es comunitario. ¿En qué sentido? Sí, está bien, es un fruto que aprovecha a mi familia o a la comunidad de la que soy parte, pero, y acá hay que recordar lo que hablábamos cuando, repasando el credo, veíamos la comunión de los santos, pero es comunitario, es eclesial, o sea, aprovecha a toda la iglesia, pero sí, es comunitario también. Bueno, algo de eso decíamos cuando el catecismo dice muy claramente que ni el ministro ni la comunidad pueden manipular los ritos sacramentales. ¿Por qué? Porque los sacramentos no son ni míos ni de la comunidad, son de la iglesia. Hay un documento muy interesante que salió en tiempos de Juan Pablo II, que se llama Redemptionis Sacramentum, en el cual dice esto, ¿no? Los sacramentos son de la iglesia, por lo tanto un individuo particular, fíjese que el catecismo dice, ni siquiera el Papa, puede hacer lo que quiera. Nadie puede hacer lo que quiere con la liturgia o con los sacramentos. ¿Sí? Es interesante, por eso también en este sentido esto completa un poco lo que veíamos la vez pasada, porque son sacramentos de la iglesia, eso tenemos que tenerlo muy presente. ¿Sí? Son sacramentos de la iglesia, de toda la iglesia. Juan Víctor dice, en esta nuestra época no se distingue entre eficacia y eficiencia, y se mide como un logro la eficiencia y se incentiva ferozmente. La Iglesia resalta la eficacia de los sacramentos. Está muy bueno el comentario también, y lo agradezco. Me hace pensar, lo comparto, suscribo totalmente, pero me hace pensar también en otra cosa, ¿no? La eficacia y la eficiencia. Uno dice, bueno, a ver, dejando de lado a veces cuestiones que puede haber abuso litúrgico, como los hay, de hecho los hay, ¿no? Pero, ¿qué es una buena misa? ¿Cómo discernimos? ¿Cómo juzgamos, si quieren, cuándo una misa es buena? Porque a veces se hace este comentario, qué linda misa, qué buena misa. Muchas veces, a mí me parece, lo que la experiencia a uno le va diciendo, que cuando la gente le dice al sacerdote, qué buena misa, padre, en realidad lo que le está diciendo es que le gustó el sermón. Así como cualquier charla con el sacerdote es una confesión, ¿sí? Muchas veces lo que a la gente le queda de la misa, a algunas personas, es la homilía del sacerdote. Pero todas las misas son buenas. Y todas las misas son lindas, si lo sabemos ver. Repito, dejemos de lado los abusos litúrgicos, que lamentablemente los hay, y no pocos. Pero tengamos en cuenta que a veces nosotros pensamos que la misa fue linda porque hubo mucha gente, o porque el sacerdote ese día tal vez estuvo inspirado en el sermón que predicó, o porque el coro cantó lindo. Está bien, todo eso ayuda a generar mejores disposiciones, ya que estamos hablando de estos temas. ¿Sí? Pero lo esencial de la Eucaristía es que está ahí Cristo presente. En la Eucaristía, Él y su sacrificio. ¿Sí? Entonces, todas las misas son buenas, si se celebran como la Iglesia manda, dignamente. Todo lo otro es secundario. Todo lo otro
es accidental, no deja de ser accidental. ¿Sí? Acá Vanessa dice, padre, el cómo comulgar también debería ser explicado mejor. No todos lo hacen y es importantísimo para los que ignoramos acerca de ello. Bueno, será un tema sobre el cual volveremos, Dios mediante. ¿Sí? Parece que lo más importante del cómo comulgar es esto de lo que ya algo estuvimos diciendo, ¿no? De purificar el corazón para recibir a Jesús con un corazón puro, pedirle al Señor mucha fe al recibirlo y hacerlo, por supuesto, con devoción. Pero recordar las palabras de Jesús, que no es lo exterior lo que mancha al hombre, sino lo que sale del corazón. Por eso el tema de cómo comulgar no es tanto una cuestión de gestos o posturas exteriores, que tienen su importancia, otra vez ayudan a las disposiciones, pero no son lo esencial. Entonces acá también tenemos que, me parece a mí, ser muy equilibrados, no despreciar lo exterior, pero no poner el énfasis en lo exterior, que era cosa de los fariseos, que cayeron en hipocresía, y recordar lo que nos dice Jesús, que la pureza es la pureza interior, la pureza del corazón. Es el corazón lo que hay que purificar para recibir a Jesucristo, ¿sí? Más que las manos, parafraseando a nuestro Señor. Bien, vamos a ir terminando. Les decía que hay una dimensión más, gracias a todos por los comentarios, que señala el catecismo y que yo la voy a nombrar ahora muy brevemente para terminar, y es la dimensión escatológica. Esto también es muy lindo para pensarlo y nos ayuda a vivir mejor la misa y los demás sacramentos. En cada sacramento, y sobre todo en la Eucaristía, ya la Iglesia recibe, el catecismo dice, las arras, con doble R, de su herencia, participa ya en la vida eterna. Nosotros en la misa, después de la consagración, recordamos estas palabras que están en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. ¿Sí? San Pablo dice, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El sacerdote dice, este es el misterio de la fe, o bien este es el sacramento de la fe, y el pueblo responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En la liturgia de la Iglesia recuerda esto de San Pablo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, Maranatá. Son las últimas palabras de la Biblia, están en el libro del Apocalipsis. La esposa, y el espíritu dicen, ven, y el esposo responde, vengo pronto. Por eso, y vamos a leer una cita hermosa del catecismo, que está en el catecismo, pero es de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, que dice así, hablando de las tres dimensiones que tiene el sacramento, cada sacramento, de alguna manera hacia el pasado, en el presente y en el futuro. Pero acá cuando hablamos de futuro, pensemos en la eternidad. Dice así Santo Tomás, el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Entonces, en cada sacramento ya de alguna manera participamos y anticipamos la liturgia celestial. Bueno, que Dios nos conceda la gracia de participar de esa liturgia celestial en el cielo algún día, personalmente, ya sin anticipos, sino viendo a Dios y celebrándolo y alabándolo cara a cara. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches a todos, cuídense mucho, nos encontramos, Dios mediante, el miércoles que viene, a la misma hora, en el mismo canal. Chao.